Bien, en esta demostración voy a hacer un dibujo de un cráneo, de nuevo. La idea es aplicar un poco de volumen. Voy a partir obviamente con la estructura, ya que igual que en el video anterior, es como lo más importante para que después esté bien hecho todo lo demás. Así que voy a partir con eso, voy a hacer un dibujo un poco suelto, eso sí, para pasar un poco también a la parte de volumen y no tener que estar mostrando un video como demasiado largo en el cual se puede ver cómo hago la estructura, siendo que ya existe el video anterior. Ahora de todas maneras voy a tratar de partir, a ver, se ve la hoja entera, bien, haciendo como unos dibujos a grandes rasgos. Este es un lápiz HB, sujeto un poco de lado para hacer como algunas marcas más sueltas y generales. Voy a buscar el ángulo correcto de las cosas. Tampoco me voy a preocupar demasiado, igual que la otra vez. Esto es un cráneo de gato, entonces la forma obviamente va a ser distinta. Entonces empiezo con estas líneas como bien cuadradas en realidad, bien generales, tratando de situar un poco el objeto en la hoja. Si me queda como muy grande, se puede como achicar, o si queda muy chico también se puede agrandar. Pero partiendo por esto en vez de partir por otras cosas que son de repente mucho detalle que empieza a hacer uno al tiro, pasa. Entonces partiendo primero como por lo general. Ya estoy tratando de medir un poco, entonces tirar una línea acá, vertical más o menos, para ir viendo dónde cambian los ángulos, dónde vamos a situar las cosas. Entonces ya estoy empezando con algunas medidas para ver si hay que para ver si hay que corregir las cosas. Probablemente esto es un poco más largo, la parte de atrás. Eso no está como en la mitad, sino que eso y eso debería ser como más larga la parte de atrás. Así que vamos a hacerla más larga. Probablemente, a ver, vamos a medir de nuevo. Probablemente como un tercio extra. Quizás por acá en realidad. Tampoco es tanto más. Así que voy a hacer la caja ahí. Y todo está aproximadamente en una línea recta abajo. Ahora esto representa como la mandíbula, entonces aquí están los dientes. Pero vamos a hacer eso después. Vamos partiendo por... Esto acá definitivamente necesita un ángulo distinto. Entonces esto tiene una ligera caída. Luego la parte de abajo, donde está como los pequeños huesos que hay atrás, donde conecta con las vértebras. Y ahora sí, esta diagonal la vamos a hacer como que se va curvando, así que lo hacemos de esta forma y que conecte con la parte de atrás. Entonces voy a borrar eso. Ahora que estoy utilizando grafito, voy a usar una goma de borrar. Esa es la que viene en la parte de atrás de estos lápices palomino. Esto de acá. Ahí le falta enfocar. No es como que el autofoco está haciendo mucho la pega, pero bueno. Entonces no deja tanto residuo, no es como la mejor goma del mundo, pero funciona. Tratando de sacarlo que restra con cuidado para no pasar demasiado la mano y que se empiecen a ver como manchas que pueden aparecer de grasa. Entonces ahora refinaré un poquito más la forma, ligeramente. De nuevo, no quiero como pasar demasiado fuerte el lápiz. Sigue siendo como cajas al fin y al cabo, y ahora
con esta forma que está acá, quizás podemos encontrar la cuenca, y esa cuenca llega aproximadamente un poco más allá de esta línea que está acá. Vamos a hacer el grosor inmediatamente, ya que ayuda como a guiar el ojo. Y luego esta forma de acá, y cómo termina el hueso ahí y conecta con lo demás. Ahora la otra forma que está acá también debería conectar, obviamente, como por ahí, y me da la impresión de que tal vez falte un poco para arriba, pero no mucho. Entonces podemos corregir esta forma de acá. De todas maneras no es como tan redondo, sino que tiene ciertos ángulos. Casi todos los cráneos lo tienen. No es como que sean como una esfera. Entonces está bien como si es que no queda totalmente redondo. En realidad no es así. Empieza a verse un poco ya la forma de lo que estamos haciendo. Entonces ahora vamos a seguir refinando las demás cosas que hay. Trabajando siempre de las formas más grandes a las más chicas. Y quizás esta parte de acá está como muy larga. O esto está corrido. Tengo que juntar estas dos formas. Pero puede ser que esto estuviera muy corto en realidad. Ahora que lo veo, es una forma un poco más grande que la de la que había marcado. Y esto tal vez debería elevarse un poquito más, ligeramente. Lo mismo acá. Esto está como en línea con la parte de arriba de la nariz, es decir, como por acá. Lo que le falta un poquito. Ahora no quiero perder el filo, eso sí, como del lápiz, porque está empezando a hacer como unas líneas como muy más gruesas de lo que quisiera. Así que voy a tomar una lija y sacarle un poquito más de punta en general. Entonces uno ocupa esta manera de sacarle punta con la lija. Ahí está, como así. Parece uno le hace una punta como bien como, bueno, puntuda, para tener más superficie con la que trabajar y después para sombrear poner el lápiz de lado. Bien, entonces habíamos quedado en que esto tenía que estar más arriba. De forma como un poco la redondez acá, de esta forma que se une con este hueso. Entonces va a hacer ese ritmo de ahí. Y luego corregir lo demás. Y nuevamente vamos a borrar un poquito. Ya que estoy avanzando un poco, voy a hacer las formas ligeramente más chicas. No dos detalles tampoco, pero de esta forma de acá, los huesos de la parte de atrás. Son como huesos pequeños, así que son algo complicados, la verdad. Tener cuidado con que las formas queden bien.
También hay que tratar de no equivocarse demasiado para que queden muchas manchas de goma de borrar. Y que después esas como que dejan residuos y pueden pegarse como al dibujo cuando uno está haciendo las sombras. Entonces tratar de equivocarse lo menos posible, dentro de lo posible, claro. Creo que esto está muy pegado aquí. Vamos a mover estos dos. Ups. Y acá esta parte con un pequeño hoyo. Pero hay que hacer como las otras formas también. Esto es como complejo. Este hueso pequeño se curva hacia adelante. Y esto conecta con esta parte de atrás. Debería conectar con esto de aquí. Porque está como un poco grande esa parte. Bueno, de hecho esto se curva ligeramente más también. Así que de partida esa parte de ahí es un poco distinta. Y luego se junta con el final de este otro hueso. Como ahí. Ahí. Creo que tal vez haya alargado demasiado el cráneo. Así que voy a achicarlo un poquito más. Haciendo los ajustes correspondientes. Entonces, voy a borrar esto de acá. Tampoco se agrandó tanto. Tal vez va a quedar como por ahí. Sinceramente lo veo bien. Tal vez lo que estaba mal era esto de acá. Esta curva estaba como extraña y tal vez debería de hacerse como un poco por ahí. Claro, debería ser ligeramente más corto el hueso. Cuidado de no pasar mucho las yemas de los dedos porque pueden ser un poco grasosas como para el dibujo. Tal vez por acá y esta forma sale más por ahí. Creo que por ahí está mejor. Acá ahí tenemos este hoyo de aquí. La idea es no apurarse con el dibujo en todo caso. Siempre que, como que a veces siento que me apuro yo personalmente con los dibujos y después tengo que hacer como muchas correcciones en el pintado, que es como más complejo. Entonces, de repente la idea es tomarse como el tiempo de que esto quede correcto acá y después no corregir tanto cuando uno va pintando. Especialmente, por ejemplo, si trabaja en óleos después. Porque en digital se puede corregir más rápido, por ejemplo. Pero si trabaja en óleos, después hay que esperar a que el óleo se seque si uno aplicó mucho y tapar encima, es un poco más complicado. No es imposible, pero es más complicado. Creo que este diente debería ser un poco más largo. Debería ser esta forma de acá. Tiene esta línea como súper cortante ahí.
Sí, esto puede que esté un poco largo. Mira, tal vez llegar hasta por ahí la línea de la mandíbula. No significa que hay que hacer bastantes ajustes en realidad. Pero bueno, como son solo las líneas, está bien. Para eso es esta etapa también. Y vamos a cortar un poco eso. Quizás por eso el diente estaba como muy largo. Tal vez esta parte de acá estaba como más larga de lo que debería haber sido. Acabo de hacerlo y ahora hay que borrarlo, pero bueno. Con esa pequeña diferencia como que se va a empezar a ver mejor de todas maneras. Vamos a hacer esta parte de acá y luego tiene como esta diagonal y luego recede un poco. Esto con un poco más grueso. Y el hueso se va adelgazando bastante hasta que termina como por acá. Ahí se está viendo mejor. Entonces esta parte de acá debería ser como más corta en general. De esta forma, a ver qué. Borrar un poco ahí. Un poco bastante. Voy a hacer este hueso de acá primero. Idea en todo caso siempre ir corrigiendo. Si no hay que complicarse si las cosas quedan distintas y hay que corregirlas. En general, creo que, bueno, ya lo he dicho hartas veces, pero es mejor corregir en esta etapa que empezar a corregir después. Como que después todo se complica en realidad si uno empieza a hacer correcciones. A veces me concentro y siento que hablo muy bajito. Como que susurro para mí. Pero bueno, ya. Hablar un poquito más fuerte para que se entienda mejor. Ya, y esto vamos a hacerlo más corto. Como ahora acá. Volvimos un poco al tamaño original en realidad, pero bueno. Correcciones, correcciones. Vamos a borrar todo esto. Hay que tener cuidado. No dejar demasiadas marcas, eso sí. Algunas marcas también. Obviamente demasiadas. Complicado. De esta forma va por acá. Entonces tenemos un ligero hueso que está aquí. Y luego esta parte de acá y cómo conectan. A ver, vamos a hacer este círculo, ayuda bastante.
donde conectan es donde se encuentra esta forma de aquí, en la parte de atrás. O ligeramente más corto, tampoco es tanto en todo caso. Pensé que podría ser mucho más. Quizás no era necesario como corregir todo, se movió como 5 milímetros o algo así, pero bueno, no es tan grande el dibujo que estoy haciendo, así que 5 milímetros puede ser bastante. Ok, ahora vamos a seguir con los dientes nuevamente. Vamos a hacer la forma general. Y aquí donde conectan está esta línea del cráneo. Esto sobresale un poquito más. Y podemos hacer los demás dientes. Ahora van a encajar bien en cuanto al tamaño, digo. Sí, perfecto. Creo que por ahí está más o menos cerca de estar listo. Esto debería ser más bajo, eso sí, en comparación con el diente. Donde lo tengo puesta el cráneo, de todas maneras está como un poco inclinado, así que no es como una superficie totalmente recta. Así que va a haber cierta diferencia entre como esto y esto acá, pero creo que puede ser mucha la que estoy viendo. Así que debería como bajar esto de aquí. Así que vamos a ver si puedo medir eso de manera de poder bajarlo. Estaba por ahí, estamos midiendo un poco. Claro, esta parte de acá es como un poco engañosa y tal vez es como baja más de lo que pensaba. Esa forma de ahí. Ya. Correcciones, correcciones. Esto sería esta parte sobresaliente de acá. Y ahí mismo se encuentra este hoyo de ahí, que tiene esta forma. Y ligeramente más abajo tal vez. No mucho en todo caso. Y luego lo demás. Esto no debería elevarse tanto entonces. Tal vez por acá. Acá y esto ciertamente es más largo. Ya. Por ahí empieza como a verse mejor en todo caso. Se ve que tiene la forma correcta. Así que voy a empezar a hacer la parte de la luz y sombra, que es como la idea de este video. Entonces, bueno, lo primero es mirar las partes como más sombrías en general de la forma. Normalmente va a ser como la cavidad ocular. Y podemos entrecerrar los ojos también como para poder dividir y hacer como una sombra general. No va a ser como las partes más oscuras, sino que va a ser como una masa general de sombra. Es decir, no quiero ponerme a hacer los detalles como ultra oscuros que hay, las sombras de oclusión y las cosas como donde se juntan las distintas formas para no dejar pasar la luz, sino que hacer a grandes rasgos todo lo que está en sombra, que sería partiendo por la mayor sombra de acá, teniendo cuidado siempre de que hacerlo de manera de que no estorbe cuando uno esté trabajando y después como que si apoya mucho la mano vaya a tener problemas con correr el grafito. Vamos a ir de a poco. Entonces para esto se le saca de la punta de esta manera el lápiz y se pone de lado, que así pueden como generar como una parte bastante en pareja en vez de estar pintando tanto como con la punta del lápiz, que sería como tal vez muy largo, y además podría generar muchas rayas con el costado del lápiz. Se puede hacer como un tono bastante parejo, relativamente rápido, pero además de rápido es como que queda, es más correcto, diría yo. Entonces, dependiendo de el papel que tengan, va a tomar el grano de distinta manera. Este es una croquera, en todo caso, Fabriano, creo.
No es como un papel muy sofisticado, pero es uno que está hecho para eh, grafito y carboncillo, para dibujar, para hacer luz y sombra. Entonces para eso tiene que tener algo de textura. Los que son muy lisos normalmente les va a costar agarrar un poco el grafito, entonces la idea es que tenga algo de textura, y los que tienen la textura muy abierta, como un papel de acuarela por ejemplo, va a terminar con demasiada, bueno, textura. El grafito, como pueden ver, que genera cierto patrón, y si es que es muy gruesa la textura del papel, ese patrón se nota demasiado. Entonces normalmente los papeles de grafito tienen una textura como delicada que sirve para la técnica. Entonces voy haciéndolo en distintos sentidos, y voy a tratar de agarrar como en general todos los lugares que están en sombra, así que voy a tomar esto también. Da lo mismo si se juntan, en general lo que quiero es hacer como una masa de sombra donde se puedan agrupar todos los que están en sombra. Voy a hacer un poco la línea de esta parte, que es la sombra proyectada de la forma de arriba, y voy a hacerlo como es una sombra bastante delicada, es decir, no es como demasiado oscura todavía. Puedo como poner todas las partes que están en medios tonos en esta sombra en general. Ahora, esta parte de acá arriba tiene como un brillo muy grande, así que tampoco quiero cubrir todo y juntar totalmente esas dos formas, porque aunque se pueden sacar brillos con goma de borrar, creo que lo ideal es desde un principio que esté como lo más correcto posible, en vez de tener que estar como recurriendo como a otras herramientas. Ahora, no es como que no se pueda, pero en estos momentos quisiera tener que evitarlo. Así que vamos poniendo las distintas sombras en distintos lugares. Creo que ya empieza a verse un poquito la forma que tiene. Aquí también, entonces, lo mismo. Y se va construyendo de a poco. Este es un trabajo que requiere paciencia de todas maneras. Como para hacerlo de manera correcta, hay que pasar el lápiz delicadamente, que a veces como que creo que está la tendencia como a pasarlo muy fuerte y después ocupar como alguna herramienta para difuminar. Y normalmente eso va a dar una impresión un poco desordenada. Así que vamos de a poquito, sin apurarnos, construyendo las distintas tonalidades que tiene nuestro objeto que estamos haciendo, o objetos, dependiendo de lo que estén trabajando. Como ligeramente más claro que la parte de acá. Ahora aquí hay una sombra más dura que está en el mismo cráneo, en la cuenca, pero no quiero hacerla todavía. Estoy estableciendo las sombras más claras que hay. Y todo esto debajo de esta parte de acá, esto tiene como una saliente, así que todo esto de acá está en sombra también. Obviamente como este hoyo es mucho más oscuro, está como en ultra sombra, pero por ahora lo vamos a juntar con los demás, y luego se puede como oscurecer más, tal vez con otro lápiz. Estoy como con un HB, así que también no van a ser tan marcadas las sombras. Voy a cambiar la forma de acá para que sea ligeramente más redonda. Esa es la parte que hay que tener cuidado. Entonces ahora no puedo limpiar con tanta libertad porque puedo correr mucho el grafito.
Entonces ahí creo que de hecho quedó, aunque apenas se vea quizás en la cámara, pero quedó una mancha así como cuando pasé el dedo. Entonces hay que tener mucho cuidado de que el dibujo esté bien hecho antes de pasar a hacer las luces y las sombras. Esto ligeramente más abajo. Y esta parte de acá, a veces que está en luz, tiene como algo de textura. Así que muy delicadamente también voy a pasar el grafito. Pero no quiero como que esté como al mismo nivel de todo lo demás. No quiero juntar como ese tono con las distintas sombras que estoy haciendo. Pero no es blanco, por decirlo así, no es como la parte más clara. Entonces, si no es la parte más clara, tengo que ponerle un tono porque si no va a competir con lo que estoy dejando en blanco. Y que estamos construyendo desde blanco a más oscuro, a como gris. Entonces todo lo que tenga una ligera tonalidad, de todas maneras tiene que tener algún tono, para solo dejar las partes más brillantes sin pintar, en blanco digamos. Y eso de ahí también requería como una ligera coma de borrar. Ahí tenemos como la base para seguir con lo demás. Todavía quedan bastantes medios tonos. Voy a hacer algunas sombras un poco más oscuras. Entonces voy a elegir, a ver, tengo un 4B y tengo más lápices por acá. A ver, ¿este cuál es? 6B, aún más blando. No, tal vez con el 4B entonces, aunque considero que puede ser como muy oscuro. Así que voy a probar primero. Cuando le saquen punta, fíjense que no queden muchos residuos en el mismo lápiz, porque después eso lo van a traspasar a su dibujo. Entonces, esta parte como de acá, más o menos, hasta abajo, hasta aquí, más o menos tiene como una sombra un poquito más oscura. Hacerle un sentido distinto, que no sea como esta diagonal, que está bien, es muy natural hacerlo así, pero de esa manera completo como en otra sección y se va complementando la textura del papel, se va rellenando como en distintos ángulos y de esa manera no queda tan como con un patrón como tan claro, como que fue pintado con solo teniendo en cuenta como una diagonal. Esta parte de acá es bastante más oscura, entonces voy a pasarlo. Tampoco quiero como pasar el grafito muy duro, no quiero generar una raya. Simplemente de a poco ir construyéndolo, como por capas, por decirlo así. Puede que no vean las capas literalmente, pero se van construyendo en distintas capas de grafito. Bien, habiendo hecho eso, creo que esta parte de acá de todas maneras necesita como un poquito más de gris, haciéndolo como un poquito más con la punta, de manera de que sea como una línea delicada, porque es como un lugar bastante pequeño. Y ahora voy a hacer una sombra un poco más oscura aquí debajo, y esto va a separar los distintos planos que hay. Entonces tenemos esta sombra de acá, después la sombra que está dentro y este hueso que está sobresaliendo. Esto es como mucho más oscuro, pero no hay que apurarse en general. Ahí estoy como marcándolo un poco más fuerte.
Tampoco quiero pasar a un 6B al tiro. Ahora estoy como con un Palomino Blackwing 602, que es como algo medio. Entonces no quiero que sea como demasiado marcado. Ahora sí voy a hacer esta línea de aquí. Es una línea como más o menos literal que tiene, entonces puedo hacerla. Me va a ayudar a dar un poquito de contraste. Además separa las formas, entonces no quiero que se pierda cuando estoy haciendo este sombreado. Acá en esta parte está la sombra de oclusión. Esta parte es como ligeramente recta, que se curva como un poquito y se ve como el grosor de este hueso. Voy a tener cuidado de no apoyarme mucho en la parte de atrás. Se podría ocupar con un paño, con un lápiz. Algo para apoyarme y no apoyar la mano tanto. Pero bueno, por ahora yo quiero hacer estas dos formas que están acá. Esto de acá, y aquí tenemos la sombra proyectada de donde están las cuencas, donde toda la cavidad ocular por sobre la mandíbula. Entonces eso es ligeramente más oscuro. Una sensación bastante tridimensional. Ahora no es tan regular la sombra, así que vamos a... Por ahí empieza a quedar bien. Lo mismo acá, esta forma se completa, es como un poquito más oscura ahí. Y esta diagonal vamos a adelantarla un poco. Vamos a oscurecer un poco más toda la cuenca. No quiero que se junte mucho con la otra forma, con esta de acá. Y tampoco quiero generar una línea, como para separarlas, como estoy haciendo ahí. Entonces la idea es rellenar y que se separen solo los tonos sin hacer como mucho trabajo de línea. De esa manera da una impresión más natural. Si es que no hay una línea, no hacerla, que se separen solo por las distintas tonalidades que hay en el lugar. Y ahora vamos a seguir oscureciendo esta sombra de acá. Ahora, si queda muy desordenado, si ven que alguna parte está como más clara pero no quieren pasarlo en general, se pueden buscar los lugares como que generan un patrón extraño y tratar de rellenarlos también. No, si no es necesario como que todo sea como general, pueden ir como rellenando espacios pequeños. Por ejemplo, creo que aquí arriba tiene como algo de luz reflejada, entonces voy a oscurecer alrededor de ahí para que eso se vea más iluminado. Y aprovecho de hacer también la sombra general más oscura. Entonces cada vez se va oscureciendo más. Voy a pasar un lápiz un poco más blando, este que es un 4B. Con eso se pueden hacer sombras más oscuras en general, pero tampoco quiero que sea muy notorio. Siempre ir como de a poquito. Lo he hecho muchas veces, pero no es la idea agarrarlo como un crayón el lápiz, porque uno vaya a necesitar una sombra más oscura. Si uno ve que le falta que sea más oscuro, entonces va de a poco, de a poco, de a poco construyendo. Entonces, a medida que uno empieza a hacer eso, se empieza a fijar en las formas que son más pequeñas. Y al principio uno nota las cosas generales, o por lo menos eso me pasa a mí. Veo como las sombras generales, y después a medida que voy avanzando y viendo los demás objetos, o sea, perdón, las demás formas, o el objeto como en general,
me empiezo a fijar en las formas más pequeñas a medida que necesito hacerlas. Entonces primero la gran cuenca, después empiezo a notar que tiene algo de luz reflejada, que tiene como algunos detalles en algunas partes, como estos de acá, esa diagonal. Y todo eso va como saliendo de a poco, a medida que uno va trabajando. Este tiene como una diagonal como acá, que está bastante marcada. Es como entretenido de hacer. Me gustan esas diferencias como entre bordes más duros y más blandos. Entonces esto es como bastante puntudo, por decirlo así. Entonces genera un borde más duro en esa parte de ahí. Y todo en general está en sombras, pero hay una parte que está como en más sombras, por decirlo así. Y voy a borrar como las líneas que están sobrando ahí. Con delicadeza, ya que en esta etapa no hay que borrar demasiado. Empiezan a hacer algunas manchas en algunos lados. Los dientes de acá también están en sombra, así que los voy a completar. Y ahora acá hay como un pequeño hueco que tiene. Este otro también. Que esto más que una sombra es como una mancha que tiene, pero es más oscura de todas maneras, así que voy a hacer esa parte de ahí. Y esta parte que es como bastante como filuda, por decirlo así, tiene como un borde muy notorio de luz. Entonces quiero hacer ese borde que está ahí. Ya lo tenía marcado, pero quisiera hacer que se vea bien separado de lo demás en general. Y ahí puedo marcar un poco más las sombras que son más oscuras. Esa parte de atrás en especial, como por acá, gana mucho más oscuridad. Así que vamos a repasar un poquito. El contraste es como muy grande con este hueso que está aquí conectando, que es bastante blanco. Así que vamos a oscurecer bastante todo lo que está ahí. Y aquí donde los huesos se tocan, también está bien hacer una parte. Es la sombra de oclusión al fin y al cabo, que es el lugar donde no llega la luz porque las formas se están tocando. Entonces como están juntas, en ese pequeño espacio no pasa la luz. Entonces se puede hacer como son de los pequeños acentos como oscuros que tiene. Estas líneas de acá también, voy a marcarlo un poquito más para que se note. Entonces esta línea de acá es como una cavidad, como una rendija que tiene el cráneo, que es como bastante notoria, es chica, obviamente no es una línea, no es como que alguien lo dibujó encima. Entonces es una sombra de oclusión también, donde no llega la luz. Y después de acá tenemos como una pequeña diagonal ahí, eso no es una línea, sino que va a ser como una sombra proyectada de la forma de arriba sobre la de abajo. Ya lo había hecho, pero ahora vamos a oscurecerlo un poquito más. Y empieza a ver si ya como con la parte más oscura que está. Tiene bastante contraste respecto a lo demás. Voy a continuar con esto de acá, entonces seguir oscureciendo otras partes. Ya que hice eso de la parte de ahí, entonces voy a empujar un poquito más lo demás hacia las sombras. Y también todavía quedan algunas sombras generales
como esta parte de acá, no la vamos a abandonar del todo, entonces con el lápiz bien de lado para hacer como algo más delicado se puede generar algo bastante general. Teniendo eso, igual puedo tomar un poco ahora la cavidad nasal. Todavía está como con algunas partes que creo que requieren como que se dibuje un poquito más. También voy a marcar un poco más esto de acá. Como dije, quiero que resalte bastante. Lo otro que se puede hacer es, si uno tiene una goma lo suficientemente filuda, puede borrar ligeramente y de esa manera elimina como los pequeños residuos de grafito que hay y se va notando como un poco más las formas. Hay que hacerlo con mucha delicadeza, eso sí. Ahí creo que borré demasiado en esta parte, por ejemplo, así que hay que pasarlo de nuevo de a poquito. Pero se nota mejor. A ver, moví un poco el trípode. Ahí está bien. Entonces esto me está ensuciando un poco la mano, así que a limpiarla para no pasar a llevar todo lo demás. Por eso también es buena idea a veces trabajar de izquierda a derecha, pero yo siento que si uno lo hace con cuidado no es necesario. No somos impresoras, entonces uno de repente va saltando de lugar en lugar que está haciendo. Pero claro, si uno trabaja acá, si estuviera trabajando por acá, pondría la mano encima de todo el dibujo, entonces hay que hacerlo con cuidado. Ahora un paño o algún paño o como cualquier tipo de papel también sirve para eso. No pone un papel encima y listo. Cosas no ir arrastrando el papel, claro, para evitar que eso como que corra el grafito. Ya, pero esto es como bien oscuro, entonces va a dar un poco la forma de ahí. Y se pueden hacer algunas otras sombras. Ahora aquí se ve como, se ven un poco algún diente que está atrás, entonces no había hecho la forma general. No se ven como los otros en perspectiva. Incluso acá se ve como el diente en sombra, que es como el colmillo que también está apoyado. Eso es entretenido de hacer, como una parte de atrás que está totalmente en sombra. Se puede hacer rápido. Cuidado que las formas ahí no se anden juntando demasiado. Y esta sombra que es como un poco más oscura. Y vamos a hacer esta forma de acá, que nuevamente es como otra, como ligera cavidad o línea que tiene el cráneo. Esto conecta con esto de acá. Yo lo había dibujado también, ahí como que anduve desviando un poquito. Sí puede corregirse eso en todo caso. No es necesario como borrar, si uno de repente se equivoca, lo como borrar puede arruinar más cuando uno está como en esta etapa. Un poco de sombra nomás, ya que de todas maneras van unas sombras ahí, entonces se pueden juntar algunas formas. No es necesario como pasar la goma de borrar a todo. Ahora no sé si quisiera hacer como mucho, como no quiero hacer esta línea que tiene. Si estuviera haciendo como esto en general, pintaría alrededor en realidad. Como voy a hacer de eso un poco para hacer la demostración. Entonces en vez de como dibujarle una línea, dado que esta parte es blanca, mejor pintar un poco alrededor. Voy a hacer la forma ahí. Esta parte como ligeramente más levantada, así que la separé un poco y puedo empezar a pasar este fondo que tiene.
Vamos a hacerlo como hasta como por acá tal vez. Después podría continuar. Entonces ahí repasando bastante, no quiero que se note mucho la dirección del lápiz. Se nota algo, pero después puedo repasar como en otras direcciones, pero la idea es separar un poco la hoja de la figura, especialmente la parte de arriba que está como iluminada, entonces no quiero que compita el blanco de la hoja con el blanco del cráneo. En teoría, como que lo más claro tiene que ser este blanco, entonces si es que tengo la hoja en blanco entera, va a resultar en como una sensación un poco más plana, como que los brillos no van a sobresalir, ya que todo lo que está alrededor es igual de brillante. Así que de a poco voy a ir cubriendo. Si que fuese como una obra, cubriría la hoja entera, pero por ahora voy a cubrir solo las partes en las que más sobresale. Hay que tener cuidado como al juntar las formas acá. Si uno está como por un lado, no quiere como que se noten mucho las rayas donde se unió el grafito, entonces haciéndolo de lado y con delicadeza, viendo cómo agarra simplemente la textura del papel. No se generan tantas líneas y esa como falta de línea hace que se junte de una mejor manera. Aún así aquí como una línea. Entonces hay que tener como cuidado y ir rellenando de a poco toda la forma. Y esta parte que creo que se anduvo pasando un poco. Entonces quiero que sobresalga más. Hacerlo con un poco más de fuerza. Y se ve algo mejor. Y hago que sobresalga un poco el blanco del hueso. Haciendo la forma correcta. Quiero como algo más así. Ahora, como dije, no quiero que tenga como una línea que lo separa, así que vamos a rellenar alrededor con ese tono que puse. También cuidado con que sea como un borde demasiado blando ahí. Yo quiero que sea un borde un poco más duro, ya que es donde se están separando el cráneo del fondo. Entonces no quiero que sea como un degradado hacia el fondo, sino más bien un corte más o menos seco. Así que está bien si es que de repente ocupo la punta del lápiz, mientras después vaya fundiendo un poco lo demás y no se vaya generando como un degradado muy notorio entre el cráneo y el fondo, sino que vamos a ir oscureciendo el fondo a medida que oscurecemos lo demás. Y puedo llegar hasta aquí atrás también. Especialmente por aquí, esto como esa parte de ahí tiene como una ligera curva que hace que se levante, entonces esa parte se ve como muy clara. Así que si oscurecemos alrededor va a resaltar más. Ahora no voy a ocupar en este como difuminador. Quiero ocupar solo el grafito y usar la textura del papel en vez de simplemente tratar de eliminarla. Pero si quieren ocupar algo para difuminar está bien. Si están trabajando como en un grafito, solo que tengan en cuenta de que el trabajo tiene que ser igual de delicado. No es la idea porque uno está ocupando
algo para poder fundir las sombras, que las sombras sean desordenadas. Tiene que ser igual que esto, que se construyen de a poco, que se van haciendo de manera de que agarren la textura del papel, y después, para hacer que eso sea como ligeramente más suave, que no tenga tanta textura, uno puede utilizar el esfumino o cualquier herramienta que tenga. También hay como un pedazo de cuero que se ocupa, también puede ser como una tela, lo que sea que tengan, que esté limpio, que como que tenga como un poco de textura también, cosa de que agarre bien el grafito. Se puede ocupar para difuminar, pero el trabajo tiene que ser más o menos igual de delicado. No hay ningún como atajo como para poder hacerlo mucho más rápido, por decirlo así. Toma su tiempo como todo, como toda obra. Entonces podría difuminar por acá atrás, por ejemplo. Y quedaría más o menos con el mismo tono. A veces oscurece un poco, porque siento que lo que hace es como agarrar em, estos pequeños lugares que quedaron como en blanco. Entonces como que agarra esas partes y eso hace que se vea más oscuro, por muy delicado que lo pasen. Así que hay que tener cuidado con eso también. Voy a poner en sombras también este diente. Esta parte de acá, un poco complicado ahora que hice el fondo, pero vamos a hacerlo por abajo. Es como una ligera sombra, es como una sombra proyectada muy pequeña que proyecta parte de la mandíbula sobre el diente. Y eso lo van a tener todos los dientes en general. Así que vamos a repasar ahí como una línea, pero como un poco más gruesa y muy, muy, muy delicadamente. No quiero que quede como súper negro tampoco, aunque quede más oscura que otras partes. Ahora tengo que tener cuidado con no pasar el fondo. Esa es otra cosa de agarrar el lápiz de lado, da como un poco más de control. Vamos a hacer algunas de las formas más pequeñas que hay ahí. Y voy a agarrar este 6B para hacer como los negros más negros. Estos de acá. Tampoco quiero. Lo que no me gusta personalmente del grafito es que brilla mucho y no quiero que brille demasiado esa parte de ahí. Pero necesito como que se oscurezca, así que vamos a marcarlo un poco más. Pero no quiero hacerlo con mucha fuerza de todas maneras. Y oscureceremos de nuevo esta sombra que se ha oscurecido muchas veces ya. Pero hay que ir de a poco. Y por acá hay un como pequeño hoyo que tiene, así que vamos a marcarlo. Lo mismo acá, esta sombra es más oscura, así que se marca también. Y la diferencia entre esta forma y la otra, como dije, no quiero como hacer una línea, pero vamos a marcar un poco más la sombra. No quiero que tenga un borde muy blando, ya que ahí cambian las formas. Entonces hay que hacer como, más que una línea, es hacer que el contraste entre el claro y el oscuro sea como más notorio. Esta línea de acá es una ligera mancha que tiene, y luego esto de acá, donde se va hacia la parte de atrás. Y esto es como lo que es más oscuro, y vamos a hacer que sobresalga bastante esa forma en general.
Como dije, aquí hacia abajo también es más oscuro, así que aprovechamos del lápiz 6B, que es como súper blando, para oscurecer las partes más, bueno, oscuras. Voy a poner un poco más de sombra en la parte de atrás, esa parte de ahí, que ha sido como dejada de lado. He estado trabajando más como en esta zona de acá, para dar como esta redondez que tiene ahí, como que se junta esta parte, las distintas formas. Entonces es como una parte importante, diría yo, de este cráneo. Como que esta sombra forma como la redondez de la nuca, entonces es importante considerarla. Y ahí esto de acá, nuevamente, otra dirección, y como que el cambio de forma es como un poquito más brusco aquí, así que hacemos una marca ligeramente más abrupta, y quizás como con la punta del lápiz. Y esto de acá, esto debería como estar más oscuro en general. Algo así. Y ahora vamos a oscurecer todo esto, que ya estaba un poco oscurecido, pero se nota que le falta ahora en comparación con cómo va todo lo demás. Ahora esta forma, este cambio es un poco menos abrupto, así que podemos difuminar un poquito entre una forma y otra. Y también como los ligeros cambios de dirección, como las hendiduras y protuberancias que tiene el cráneo, también hay que marcarlo, que tiene aquí algunos. Hay que tener cuidado porque esta parte de acá, eso como de ahí, agarra un poco más la luz, que es donde se junta como el hueso lateral con este hueso central. No me sé los nombres. Entonces, esta parte es como bastante luminosa. No quiero tener que, o sea, no quiero pasarla y después tener que borrar, así que hay que hacerlo con cuidado. Aunque tal vez igual me pasó un poco, así que probablemente algo haya que borrar ahí. Y ahora, bueno, esta parte de acá, bueno, tengo que hacerla por abajo para no pasar. Entonces esto de acá, entre estos dos huesos, la sombra de oclusión de nuevo, donde las formas no permiten que pase la luz. Eso puede ser más duro, al fin y al cabo es como una de las pocas partes que requieren que uno tenga un poco de negro. Y también vamos a repasar un poco el borde de esto, que también es como un borde más duro. Entonces no quiero que sea, como he dicho muchas veces, como un degradado, sino más bien como una forma más contrastada respecto a las otras. Entonces, si es que vamos a tener esas formas contrastadas, necesitamos como una punta, por decirlo así. No puede ser tan blando todo, tan como si fuese humo, sino que tiene que haber una diferencia. A veces hay cosas que como que me saltan a la vista, así que también trato de tomar esas formas y repasarlas. Y voy a borrar un poco esto, borrar estas líneas de construcción que habían antes de pasar por ahí. Hay que tener cuidado con las marcas. Tampoco hay que estar como borrando como locamente todo lo que está alrededor. No es necesario. A veces quedan como algunas manchas, pero son como propias del trabajo. Solo las que molestan, las que como que están impidiendo que el trabajo quede bien.
Esta es como una sombra general. Entonces aquí como una pequeña sombra un poquito más gruesa. Y lo del resto voy a ocupar un poco más el lado del lápiz. Que es lo mismo que esta forma de acá, que tiene como un brillo como superior. Entonces casi toda la forma se encuentra como en sombra y tiene como una ligera parte que está en luz, que es donde está llegando directamente, y de esa parte sobresale y no quiero pasar a llevarla con el grafito. Entonces vamos a dejarlo bastante en blanco. Ahí eso quedó bien, pero como había dicho, hacía falta acá con un poco de goma de borrar. Entonces esa parte es más clara. Ahora, no es toda la forma más clara, y aquí donde se curva es como un poquito más oscuro. Eso se junta con la forma de abajo, pero aquí sobresale bastante eso de ahí, donde conecta. Y algunas sombras laterales que también son más oscuras. Voy a oscurecer un poco también la parte de abajo, y de esa manera va a resaltar todo el trabajo, así que voy a tomarme el tiempo de hacer esto de acá. Ahora que hay una pequeña forma que no había visto, depende del ángulo, pero que es un hueso de abajo que está por ahí. Así que vamos a rescatar eso y ahora pasar en general el fondo. Podría dejarlo para el final, pero quiero ver como el contraste del trabajo como casi completo respecto al fondo, sin como de nuevo tanto blanco que hace que no sobresalga mucho, especialmente como siendo que es un cráneo que tiene como hartas partes claras. Tampoco quiero pasar a llevar como las formas de abajo y no quiero que quede demasiado desordenado, estoy haciéndolo como muy rápido en comparación con lo anterior. Así que voy a ir como un poco más delicadamente. Además, lo bueno de hacer como la parte de abajo, así el piso del ahí como que agarró un pequeño pedazo de algo que había, quedó más oscuro de lo que debía. Bueno, cuando uno hace como el piso donde está, puede hacer como la sombra proyectada de la forma, y eso como que va a anclar un poco el objeto. Entonces eso como que ayuda a que se vea como más real, la verdad. Ahora se me están juntando un poco esas formas, pero no estoy como muy preocupado de ello. Lo que después se pueden hacer sobresalir un poco más. Y esto es la única parte que es como más delicada que me falta. Ahora, como la fuente de luz es bastante cercana, en general tiene un borde más o menos duro, así que puedo salirme con la mía y dibujar un poco la sombra. Creo que si fuese como una sombra más, una fuente de luz más lejana, entonces habría una sombra blanda y eso sería como un poco más complicado. Habría que hacerlo con más delicadeza. Pero como la sombra es dura en estos momentos, creo que funciona bastante bien hacerlo de esta forma. Esta parte de acá, eso también. Tal vez como por acá necesito un pequeño arreglo. Con la goma de borrar. Entonces quiero que sobresalga ahí, ya que hay como una ligera luz. Entonces no quiero que desaparezca. Bien,
Continuando con lo de la sombra. Por acá tiene esta forma y luego se pega bastante hasta como por acá. Entonces esa es la forma y sí, más o menos. Entonces todo lo demás es bastante oscuro. Hacerlo con uno... No, este está bien. Pensaba como más oscuro, pero vamos a hacerlo de a poco. Tampoco necesito como que sea como ultra negro el tiro. Así que voy a construir de a poquito y voy a tratar de difuminar un poco la línea también. No quiero que se note como esa línea que dibujé. Entonces a medida que uno vaya haciendo la sombra, la línea va a desaparecer de todas maneras. Ahora esta sombra es bastante oscura, así que después va a haber que repasarla, de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y nuevamente no quiero que las formas se junten demasiado, así que está bien hacer como en algunas partes, algunas líneas, como esto de acá. Para hacer las partes más oscuras ocupo la punta como del lápiz no respeta tanto la textura del papel, entonces genera como unas áreas un poco más oscuras. Aunque estoy ocupando el mismo lápiz casi para todo. Me falta como rellenar la sombra en general, así que vamos a eso. Tener cuidado con esa forma. Y voy a rodear un poco los huesos como son, para evitar pasarme. Ahora vamos a rellenar esto como normalmente, como uno toma el lápiz, o ligeramente más vertical o perpendicular. De esa manera se genera como una sombra más oscura. Cuidado en esta parte, lo mismo que en el anterior. Voy a apoyar la mano nomás, que tener cuidado no moverla demasiado para no mover el grafito de fondo. Esa parte que tal vez quedó demasiado rayada para mi gusto. Hay que tener cuidado. También si uno ocupa mucho la punta del lápiz, puede generar como mucha línea. Estamos tratando de generar como un tono continuo y no como un achurado. No es como un estilo muy interpretativo, como un cómico o algo así, sino que es más tratando de apegarse a la realidad. Entonces, a menos que hayan líneas, no quisiera como hacerlas. Y ahora voy a como hacer resaltar de nuevo estos dientes que había dicho que había dejado un poco de lado. Cosa de como hacer los bordes de nuevo y luego hacer más oscuro alrededor. De todas maneras están en sombra, entonces sabía que aunque desaparecieran iban a verse bien cuando terminara la sombra. Podría hacerla aún más oscura en todo caso, pero no quisiera saltar como los ultra oscuros negros al tiro. Ahora la forma puede que se esté perdiendo un poco,
No quiero pasar la goma de borrar tampoco, así que hacerlo con cuidado. Y vamos a poner como un poco de lado el lápiz para rellenar algunos espacios que hayan quedado. Lo mismo con este diente de acá, esos dos se están como fundiendo. Así que vamos a hacer como esta pequeña sombra que tiene, aprovechándola, que va a dar la forma obviamente, y separarlo del diente de atrás. Como más grueso, eso sí. Así que hay que tener cuidado y probablemente pasar un poco la goma de borrar. Puede que ella tenga demasiado grafito como para pasar la goma bien. Ahora tengo la goma eléctrica. La goma eléctrica es un poco, borra demasiado en algunas partes, pero ciertamente soluciona esos problemas. Entonces ahora va a haber que construir de nuevo esos tonos, pero ciertamente ya eliminamos esa parte como muy oscura que tenía. Y claro, es como ligeramente más oscuro, así que hay que hacerlo con cuidado. Pero ahora se separa bien del otro diente y está como en el tono que le corresponde. Y para eso es la goma eléctrica. O sea, bueno, obviamente pueden borrar con ella, pero en general yo la ocupo y solo la he visto ocupada como para hacer brillo. Entonces, por ejemplo, si quisiera hacer que sobresaliera esta parte de acá arriba, aunque ya está bien, pero voy a mostrar. De esa manera pueden dejarlo como súper blanco, aunque hayan construido ya harto encima. Bien, con este mismo es un 4B, un poco oscuro, pero con este mismo voy a hacer un poco las texturas de acá. Tal vez sea demasiado oscuro en realidad. Ya, vamos a cambiar. Está perdiendo un poco el filo la punta, digo, este lápiz, así que quizá hay que sacarle punta pronto. Ahora si uno ocupa como el lado, puede como sacarle punta solo, por decirlo así. Ahora no me gusta este como hoyo blanco que tiene, por decirlo así, al medio, así que vamos a de a poco ir construyendo como un tono un poco más parejo. Y acá esta parte, como ya he dicho, tiene como un borde. Entonces cada vez que tengan como una diferencia de planos un poco más notoria, puedo ocupar más la punta del pincel. Y cuando es un tono más continuo, se puede ocupar más el lado. Esta parte acá es como ligeramente compleja, entonces tenemos donde conectan los huesos. Este de acá, que genera como la esfericidad, digamos, del cráneo. Luego tenemos aquí como una parte como donde se ve como el filo, por decirlo así, de ese borde que separa este hueso con la parte de arriba con la parte de abajo. Y es como algo muy, muy como delicado, entonces es muy puntudo ahí. Se puede ocupar como más la punta. Eso sí, en efecto creo que está muy roma la punta, así que voy a sacarle un poco más de filo. Ya por ahí está bien. Entonces, claro, ahora está un poco más puntudo y puedo hacer como formas más delicadas. En especial porque acá se necesitan harto. Entonces tengo como esta línea y esto aquí que tiene como cierto borde que hace que se genere una sombra por acá. Y por ahí más atrás se pierde en general. Lo mismo acá, tiene como
una pequeña bolita aquí. Y toda esa parte es muy, con detalles muy pequeños en general. Y esto conecta más arriba. Y acá donde está esta pequeña separación de huesos, esto es como ligeramente más alto, así que vamos a modificar esa sombra. Y luego esto se junta con la parte de arriba. Todas esas formas son como bien pequeñas, así que está bien ocupar como la punta del lápiz para hacerla. Y todo está más o menos en sombra además. Entonces tiene como bastante diferencia entre luz y sombra. Aunque todo está en sombra, no, esto no, todo no es igual que ese de ahí. Hay cosas que están, bueno, más en sombra que las demás. Se me cortó un poco el video. De todas maneras estaba terminando y se dejó de grabar porque parece que no le queda como más espacio a mi celular. Aquí hice un poquito más de sombra. Todavía quisiera como separar un poco más las formas acá. Y también oscurecer un poco el fondo para que resalte más lo blanco del cráneo. Si lo hago resaltar, como que creo que se va a ver mejor la forma en general. Si es que se ve como más o menos al mismo nivel que todo lo demás, hace que no se genere tanto esta sensación de tridimensionalidad que uno está tratando de lograr al trabajar como con tonos continuos tan delicados. Entonces vamos aquí de a poco haciendo más sombrías algunas partes. Especialmente como acá, por ejemplo, estas formas se están juntando demasiado. Creo que podría ser como una sombra un poco más oscura. Y de esa manera se separa un poco el diente aún. De todas maneras podría darle como una forma, es como ligeramente más pequeño. Y de esa manera resalta más. Ahora no me gusta esta línea que quedó acá, pero se puede trabajar delicadamente de manera de que uno la pueda hacer desaparecer. Cuando hay como pequeños detalles, uno igual puede como trabajarlos si trabaja la textura de manera como bien delicada. Entonces estoy haciendo como algunas líneas en ese sentido alrededor para que desaparezca y ahí yo diría que ya desapareció suficiente. Bien, eso era todo en todo caso, aunque se haya cortado y cambió ligeramente la posición del video. Creo que la demostración ya está bien. Si es que tuviera que seguir esto, probablemente simplemente empezaría como a hacer más detalles, que es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, no, ahora estoy haciendo el fondo en realidad, pero cada vez formas más pequeñas y más detalles en el cráneo. Pero se repite un poco lo mismo que he estado trabajando. Es decir, viendo como los distintos tonos y tratando de construir de a poco. Y podemos ir haciendo las cosas cada vez más oscuras. Y se puede utilizar la goma de borrar en caso de que uno necesite hacer algo más claro. Normalmente la idea sería como que lo que uno hace esté bien, entonces no ocupar tanto la goma de borrar, pero pasa en todo caso que un tono le queda como un poco más oscuro de lo que querría y ahí tiene que recurrir a la goma de borrar. Puede ser la goma eléctrica o estas gomas que tienen como cierta punta, o esas que son como maleables. Esos sirven como para poder sacar como los distintos brillos. Bien, ya lo voy a dejar hasta ahí entonces. Espero que les sea de utilidad y que vean el siguiente demo que voy a hacer.